Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar del DISEC. ¿Pero qué es el DISEC? Sus siglas traducidas al español significan Control de Equipamiento Satelital Digital. Es un conmutador que funciona bajo un protocolo especial de comunicación que permite la comunicación de comando entre un receptor satelital y los dispositivos conectados a él. Este protocolo tiene dos niveles primarios, uno llamado 1.0 y el otro 2.0, que en realidad es una actualización del primero. En cuanto al 1.0, es la versión básica de conmutación. Solo admite la transmisión en un sentido, del receptor al conmutador. Este nos permite conectar hasta 4 antenas. Mientras el 2.0 es la versión avanzada de conmutación. Admite la transmisión en dos sentidos, del receptor hacia el LNB y viceversa. El DISEC 2.0 solo se diferencia del DISEC 1.0 en que es bidireccional, pero si el decodificador satelital solo soporta la versión 1.0, entonces este receptor lo reconocerá como 1.0, aún siendo físicamente un DISEC 2.0. En cuanto al nivel secundario, tenemos la versión 1.1 y la versión 2.1. Esta última es la actualización de la primera. El 1.1 es la versión básica de conmutación, al igual que la 1.0. Solo admite transmisión en un sentido, del receptor al conmutador. Este posee 8 bocas, pero admite un máximo de 16 antenas, instalando el DISEC 1.0 en cualquiera de sus conexiones. El 2.1 es la versión avanzada de conmutación con comunicación bidireccional. ¿Para qué se utiliza un DISEC? Por ejemplo, si tenemos dos antenas satelitales, una llamada A y la otra llamada B, conectadas a un decodificador mediante un DISEC. Este puede pedir en un momento dado un canal del satélite A y el conmutador enviará por cable coaxial la señal del satélite A al receptor. Y al cambiar de canal, puede solicitar el usuario un canal del satélite B y el conmutador enviará por cable la señal del satélite B. Pero si volvemos a cambiar de canal y este se encuentra en el satélite A, el DISEC enviará nuevamente al receptor la señal del satélite A. En cuanto a su instalación, la regla básica a respetar es que por cada decodificador se necesita un DISEC. Por ejemplo, si tenemos una antena con el satélite Amazonas o el 61W, otra con el Intelsat 35E o 34.5W, una tercera con el IPASAT o 30W y por último el 15W o Telestar 12. Y queremos los canales de todos los satélites en 4 decodificadores satelitales. Debemos tener en cuenta que por cada receptor satelital requerimos de un DISEC. En este caso nos serviría un DISEC de nivel primario, el 1.0, pues este soporta hasta 4 satélites. Pero cada antena debe contar con un LNB de 4 conexiones o superior. Si nos fijamos mejor en el gráfico, podemos observar que el LNB del 61W es twin o de 2 conexiones. Este no cumple con el requisito. Para solucionar este problema, simplemente conectamos las dos salidas del mismo a la entrada de 12 voltios y a la de 18 voltios de un multiswitch de 4 salidas. Y procedemos a conectar el 61W de la conexión 1 de cada DISEC, o donde dice LNB1 y en otro LNBA. Continuamos vinculando el 34.5 al puerto 2 de cada DISEC, el 30W al puerto 3 y por último
el 15W a la conexión LNB4 de cada conmutador. Y finalizamos la conexión vinculando cada DISEC a un decodificador. Ahora solo nos queda configurar el decodificador. En cuanto a la configuración, esto varía dependiendo de la marca y modelo del decodificador. En mi caso, yo estoy utilizando el decodificador FTA Venezuela, pero generalmente estas opciones se encuentran en los decodificadores actuales. Simplemente que varía dependiendo del menú. En este caso, yo entro a la primera opción que nos dice antena, ajuste o ajuste de antena. Acá, en la primera opción que nos dice satélite, voy a escoger el 61W, el cual lo colocamos en el puerto 1 del DISEC 1.0. Buscamos el puerto 1 y listo. Ya en este punto le estamos diciendo al receptor que en el puerto 1 del DISEC 1.0 está conectado el Amazonas o el 61W. Continuamos buscando en nuestra lista el 34.5, el Intersat, y nos vamos hasta el DISEC 1.0 y le colocamos puerto 2, ya que este se encuentra en el puerto 2 de dicho DISEC. Seguimos, buscamos ahora el 30W, el IPASAC. Bajamos hasta DISEC, el 1.0, presionamos OK y le colocamos puerto 3. Continuamos, buscamos el 15W, el Telestar 12, dice 1.0, puerto 4. Ya en este punto hemos terminado de configurar nuestro DISEC con los 4 satélites conectados al mismo. Pero quisiera darle un tic. Cuando estén colocando los satélites en los DISEC, en el receptor, por ejemplo, buscamos el 34.5, que es el Intersat. Este lo tenemos en el puerto 2 del DISEC 1.0. Podemos aprovechar de buscar los canales de cada satélite cuando estemos realizando este proceso. En este caso, ya descargué los canales de la Intersat 35E. Esto lo pueden hacer con cada uno de los satélites. De manera que cuando estén navegando por la parrilla del decodificador, simplemente al escoger cualquier canal, el DISEC enviará la señal al receptor del satélite correspondiente a donde se encuentre dicho canal. Bueno, esta es toda la configuración con respecto al DISEC 1.0. Pero supongamos que agregamos los satélites 65W, 70W, 87.2W y el 117W. Por supuesto, esto es a modo de ejemplo, ya que algunos de estos satélites es posible que no tengan pisada en Sudamérica. En este caso debemos sustituir el DISEC 1.0 por el 1.1, pues este sí cuenta con 8 conexiones para satélite, mientras el anterior solo soporta 4. Continuamos conectando el 61W al puerto 1 de cada DISEC, el 34.5W al puerto 2, el 30W al puerto 3, el 15W al puerto 4, el 65W al puerto 5, el 70W al puerto 6, el 87.2W al puerto 7 y finalizamos conectando el 117W al puerto 8 del conmutador. En este punto solo nos queda vincular cada DISEC a un receptor satelital. En cuanto a la configuración, pasamos al menú del decodificador. Entramos en ajuste de antena, donde nos dice satélite, entramos a la lista y buscamos el 61W. Como en este caso es el DISEC 1.1, nos ubicamos allí y le decimos que va a estar ubicado el 61W en el puerto 1 del mismo.
Posteriormente seguimos a la lista y buscamos el 34.5. Bajamos otra vez hasta el DISEC 1.1 y le decimos que es en el puerto 2. Posteriormente seguimos, ubicamos el 30W, DISEC 1.1, puerto 3. Volvemos a la lista, el 15W, dice 1.1, puerto 4. Ubicamos el 65W, en dice 1.1, le decimos puerto 5. Localizamos el satélite 70W, en el dice 1.1, puerto 6. Y buscamos el 87.2W, dice 1.1, puerto 7. Ubicamos el 117W y le decimos en el dice 1.1 que es el puerto 8. Ya con esto estarían configurados nuestros 8 satélites instalados al DISEC 1.1. Pero ¿cómo haríamos si incluimos el 67W a este grupo de satélites? La solución más viable sería usar un DISEC 1.0 y conectarlo en el puerto 2 de un DISEC 1.1. Con este arreglo tendríamos la capacidad de conectar hasta 11 satélites. En cuanto a su conexión, empezaríamos vinculando el 61W al puerto 1 del DISEC 1.0, el 34.5W al puerto 2 del DISEC 1.0, el 30W en el puerto 3 del DISEC 1.0 y el 15W al puerto 4 del DISEC 1.0. Seguidamente conectamos el 65W al puerto 1 del DISEC 1.1, el 70W al puerto 3 del DISEC 1.1, el 87.2W al puerto 4 del DISEC 1.1, el 117W al puerto 5 del DISEC 1.1 y concluimos conectando en el puerto 6 del DISEC 1.1 el 67W. Para su correcta configuración, entramos en ajuste de antena. Nos ubicamos en la lista de satélites y buscamos el 61W o el Amazonas. Este lo conectamos en el DISEC 1.0, específicamente en el puerto 1. Pero tenemos que tener en cuenta que el DISEC 1.0 está conectado al DISEC 1.1 en el puerto 2. Ya aquí terminamos de configurar el satélite Amazonas 61W. Le estamos diciendo al receptor que dicho satélite está conectado al puerto 1 del DISEC 1.0 y dicho DISEC está conectado al DISEC 1.1 en el puerto 2. De esta forma, el decodificador podrá tener acceso al 61W. Seguimos y ubicamos el 34.5, que es el Intersat. 34.5W. Este se encuentra en el DISEC 1.0 en el puerto 2, el cual está, el dicho DISEC está en el puerto 2 del 1.1. Ubicamos el 30W, el cual se encuentra en el puerto 3 del DISEC 1.0. Y dicho DISEC está ubicado en el puerto 2 del DISEC 1.1. Concluimos con este DISEC ubicando el 15W, el cual se encuentra en el puerto 4 del DISEC 1.0, el cual está ubicado en el puerto 2 del DISEC 1.1.
Nos volvemos a ir a nuestra lista de satélites y sabemos que el 65W se encuentra en el puerto 1 del DICE 1.1. En este caso no estamos activando el 1.0, pues este está conectado directamente al puerto 1 del DICE 1.1. Regresamos a la lista de satélites, ubicamos el 70W, el cual está ubicado en el puerto 3 del DICE 1.1. Ahora buscamos el 87.2W, el cual está ubicado en el puerto 4 del DICE 1.1. Vamos por el satélite 117W, el cual está en el DICE 1.1 en el puerto 5. Y solo restaría buscar al 67W, el cual está en el DICE 1.1 en el puerto 6. De esta forma concluimos con dicha configuración. Estos son unos ejemplos de conexión satelital donde les muestro de una forma sencilla el uso básico del DICE y otros componentes satelitales. Espero les haya gustado este sencillo video, me regalen un like y se suscriban al canal. Hasta una próxima entrega.